estando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Efesios 5:19, y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, aleluya. Que el Señor me dé bendición a su palabra. Gloria a Dios. Me encanta este tema porque estudio bíblico. Dicen que la adoración y haciendo músico, esto no solamente se trata de solamente ser un músico, sino también se trata de la adoración, porque músicos bastantes hay, pero adoradores son muy pocos. Entonces, al yo meditar y escudriñar en esta lección, miraba ciertos puntos. Sé que la guía tiene sus puntos, pero a mí me gusta agarrar lo más esencial porque tenemos poco tiempo. Amén. Dice la palabra, según introducción a la lección, dice: desde los orígenes de la iglesia, esta tuvo una identidad propia. Esa identidad se desarrolló en 5 áreas. La primera se conocía como el querigma o proclamación de las buenas nuevas. La segunda era la diaconía. Esta se encargaba del servicio a los demás. La koinonía se encargaba de la convivencia entre los creyentes. Una cuarta área era la didascalía. Este era el ministerio de la enseñanza. La proskunía se encargaba de la adoración dentro del culto que estamos hablando. El propósito de esta área del ministerio era enfocar todo el esfuerzo de adoración en Cristo. La adoración en la iglesia no se limitaba a una expresión emocional, sino que implicaba un reconocimiento de la autoridad, ¿qué, hermanos? Divina, junto con un compromiso de servicio. La adoración en el culto cristiano de hoy no debe perder ese enfoque que tuvo en el principio, que es una palabra muy clara que nosotros vamos a estar meditando. Dice en la primera parte aquí, un ministerio de adoración en el lugar menos pensado. Dice: Pablo y Silas se encuentran en la ciudad de Filipos, donde estuvieron practicando la palabra del Señor. Fruto de este esfuerzo, Lidia, la vendedora de púrpura y su familia fueron bautizados. Luego sale a su encuentro una joven pitonisa que por espacio de varios días declaraba la correcta procedencia de los apóstoles. Ante esto, Pablo no le interesa escuchar nada que venga de la boca de una poseída por el diablo. A lo cual el apóstol procede a reprender en el nombre de Jesús a aquel espíritu demoníaco. Esto provocó molestia a los amos de aquella joven, pues representaba buenas ganancias. Los perjudicados arrastran a Pablo y Silas a la presencia de los jueces. Apenas una acusación de un cargo más efectivo. Los inculparon de andar sembrando la inquietud con su predicación de costumbres e ideas religiosas extrañas
que para el pueblo romano no era lícito. A esto añadieron el hecho de que eran judíos, pues a los judíos no se les permitía hacer proselitismo entre los romanos. La acusación levantada tenía como propósito animar el prejuicio de la gente y de los jueces, y su plan logró su cometido. Los predicadores son azotados totalmente desnudos y luego tirados en el calabozo, donde encerraban a los más temidos criminales. Esta experiencia marcó tan profundamente al apóstol que lo menciona en 1 Tesalonicenses 2:2 y 2 de Corintios 11:25. Dice: en medio de este acto de injusticia, lejos de ver a dos predicadores desanimados, contemplamos a dos mártires del Evangelio pegados al cepo en el calabozo de más adentro, pero con la más grande y enérgica devoción espiritual. En medio de su dolor físico, sus ganas por comunicarse con su Señor y adorarle no se habían amilanado. Ellos entendían que esta era una situación espiritual, por lo cual debían batallar con armas espirituales. En ocasiones podemos atravesar alguna situación difícil y desanimarnos y no entender que es una batalla espiritual. En el fragor de la guerra espiritual no podemos desenfocarnos mirando la situación que nos rodea. Tenemos que discernir por el Espíritu Santo lo que estamos viviendo. ¿En el qué? En el momento, en la medianoche, en una sucia y fría cárcel, en una hora donde no se acostumbra a realizar actividad alguna, surgen oraciones y cánticos de aquel lugar. Los presos solo tienen dos opciones: o animarse a escuchar a aquellos dos hombres cantar, o estar molestos por la situación. Nosotros miramos aquí en breve, hay tanta palabrería que yo miro aquí. Lo que yo me quiero enfocar es cómo estos dos predicadores, estos siervos, cuando ellos estaban predicando la palabra del Señor, fueron azotados y fueron llevados al cepo, fueron llevados a lo más frío, lo más lugar más difícil que nadie quiere estar. A mí hace como unos 13 años se me dio la oportunidad de ir a Israel, y tuve la oportunidad con mi papá ir a una de las cárceles donde el apóstol Pablo estaba. Y déjame decirle que esa era como una cueva cerca del mar, y hacía un gran friazo, pero un gran friazo. Y me recordaba este momento al decir que, wow, que uno esté encuerado y que uno esté en una cueva, en lo frío, en lo más oscuro. Pero miramos la reacción de ellos, de que aquí está diciendo, o nosotros nos podemos a poner a cantar, o nosotros nos vamos a molestar por la situación. Y miramos que el apóstol Pablo y Silas empezaron a cantar. Y yo miro una parte aquí que a veces aún así a nosotros nos ha tocado, donde habla de la parte que nosotros tenemos que discernir lo que está viniendo aquí en este momento, lo que ellos están pasando. Tenemos que discernir por el Espíritu Santo lo que estamos viviendo en el momento. Miren, hermanos, cuando una persona es adorador, no reacciona como el mundo reacciona. ¿Cómo así? Mire, cuando tú y yo tenemos problemas, cuando tú y yo nos vienen malas noticias, ¿cómo responde el mundo? Empiezan a quejarse, empiezan a decir, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué no le está pasando a lo otro? ¿Por qué a mí me cae todo? Así reacciona el mundano.
Pero lamentablemente hay cristianos que reaccionan de esa manera. Cuando uno es adorador, uno se fija no en el problema, se fija en Dios. Porque uno pudiera decir, mira hermano, pero está en lo frío, está en una posición vulnerable, sí lo está, pero no se está dejando que ese ambiente les robe la bendición de cantar himnos, de tratar de adorar a Dios. Miramos que el apóstol Pablo a la medianoche, hermanos, empezaron a adorar. ¿Cuántos de ustedes adoran a la medianoche? Aleluya. Han adorado a la medianoche que los vecinos tienen que llamar a la policía porque Santo. si no le ha pasado es porque no está adorando. No se cree, hermano. Pero en la iglesia todos nosotros deberemos de adorar. Tenemos que adorar. Esto no se trata solamente de que tú te presentas y tú sientes la presencia. No, tú tienes que adorar. Tú no tienes que esperar que el Espíritu se mueva, sino que tú tienes que mover el Espíritu. ¿Me entendieron? Tú no tienes que esperar que el Espíritu se mueva. Tú te tienes que mover para que el Espíritu se mueva. Tú no tienes que provocar. Señor. Y esa es la parte donde a muchos no les gusta. Cuando nos llegan las malas noticias, a veces hasta decimos malas palabras. Miramos nosotros y Padre Santo, Señor, ayúdame, mi socorro. Pero no, nos salen unas palabrotas. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo lo va a escuchar a usted? No. Y miramos aquí que algo que había aprendido el apóstol Pablo es de que esta es una guerra espiritual. Cuando nosotros nos llegan problemas, no te fijes en el problema. Dice aquí que este texto, tengo mucho cuidado, que dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dando siempre gracias a Dios. No está diciendo que le des gracias por el problema que ahora te ha visitado. ¿O cuántos de ustedes les encantan los problemas? Usted no le está dando gracias al problema. Lo que usted está haciendo es que le está dando gracias a Dios, porque Él le va a resolver el problema. Él le va a dar la victoria a usted. Sí, Señor. Por eso usted le da gracias a Dios. No por el problema, sino porque Dios. Tú sabes que este problema lo cargo yo, pero yo no me enfoco en este problema, sino que me enfoco en que tú ya me has dado la victoria. Sí, Señor. Porque eso es lo que un adorador hace. No se enfoca en lo que el problema le está haciendo a uno. Se enfoca en quién. En Dios. Mira la situación. Daniel en el foso de los leones. ¿Dónde usted escucha que Daniel empezó a culpar a Dios? Y mira, te adoraba yo 3 veces. ¿Cómo es posible que yo te he adorado? Yo he hecho todo lo posible y así me tratas. ¿Se escuchan eso? Se escucha de que, mira, Señor, los leones me van a comer, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el Señor? Un adorador reacciona diferente. Él calmadamente está caminando, pero él está confiado en Dios. Porque el adorador no se fija en el problema, no se fija en la presión del problema, se fija en El Señor. su palabra lo dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, es Cristo. Nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo. Entonces, como adoradores, tengan mucho
problema porque usted le está dando la victoria al diablo. Usted se ha fijado en personas que cuando ellos dan un testimonio siempre dicen que el diablo este, que el diablo lo otro. ¿Se escucha un poco de Cristo? Usted le está dando la victoria al diablo. El Señor lo reprenda. Sino que uno tiene que decir, yo estaba en una guerra espiritual, pero Dios estuvo a mi lado. Dios me dio la victoria. Dios me dio la salida. Esas son las palabras de un adorador. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Aleluya. Entonces dicen himnos, hermanos. Qué bonito que cuando el pueblo puede cerrar sus ojos y adorar con las alabanzas. Qué bonito, porque uno se olvida de todo y solamente se concentra en el Señor. ¿Saben que a veces nosotros como músicos, y a propósito, empiezo con las alabanzas de adoración? Porque a veces ustedes, o mayoría de veces, han de tener problemas, han de tener estrés, han de tener una pesadez. Y solamente cuando uno empieza despacio, uno se puede concentrar, porque está fluyendo no solamente la alabanza, sino que el Espíritu Santo empezando a ministrar. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. No tenemos que hacer como los tecolotes con los ojos todos abiertos. No, tú tienes que aprender a cerrar tus ojos, Señor, y cantar. Y aquí no importa que no, hermanos, que yo no sé cómo cantar. Esa es una mentira del diablo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para mostrarle al Señor en el Espíritu que tú le quieres adorar? Como te vas a quedar todo mudo. Wow. Tú tienes que abrir tu corazón. Cuando tú abres tu corazón, tú vas a empezar a cantar. Y no te va a importar si se suena la alabanza, si se escucha bien o no con tu voz. Aquí es que tú vienes a adorar. sí, Señor. Nosotros venimos a adorar a Dios. Cuando tú vienes a adorar a Dios, cierra tus ojos. Olvídate. Mire, seamos también astutos. Los que tienen sus hijos, no permiten que sus hijos le roben la bendición. Cuando ustedes ven que sus hijos están como que mucho inquietud, déselo a un diácono, porque a usted se está perdiendo la bendición. A lo mejor usted viene cargado o cargada y usted necesita de Dios. Y ¿sabe qué es lo más bonito, hermano? Que cuando el pueblo de Dios aprende a adorar, hasta los niños se portan bien. Se sujeta todo. Porque el Espíritu Santo se está moviendo. Y cuando el Espíritu Santo se está moviendo, hay una reverencia. Sí, Señor, aleluya. Esto todo se conecta, hermanos. Por eso llegan momentos hasta donde uno se queda callado, pero sabe que hay una paz de lo alto. Hay una paz. Entonces, el adorar, hermanos, muchas veces nosotros ignoramos qué tan importante es. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que a pesar de que le habían dado, los habían azotado, los habían, ¿verdad?, terminado ellos, ¿verdad?, hechos todo encuerados, ellos no se quedaron sin el gozo. Ellos siguieron adorando, glorificando a Sí, Dios. Señor. Así igual tú, cuando te llega el problema, cuando te descansan del trabajo, cuando la mujer te roba el gozo, o cuando el esposo es malcriado, ponte a adorar a Dios. Aleluya. Ponte a adorar a Dios. No te quedas así todo. Porque ¿qué ganas tú así?
le dieron el lugar al diablo. Como el otro ya, dejándose usar por el diablo, ahora usted termina también en la trampa del diablo. Hermanos, si nosotros tomáramos este consejo de adorar a Dios en las pruebas, en las luchas, hermanos, aquí se escuchará de testimonios. Bendito Señor. Aquí usted tiene que hablar porque usted tiene que hablar para que la gente puede creer. Eso es lo bonito, hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, le creemos a Dios en medio de esa adoración, que tú no te puedes quedar callado. No te puedes quedar callado en la adoración, porque tú sabes que tú quieres que los otros puedan recibir lo que tú estás recibiendo. Yo quisiera que ustedes pudieran sentir lo que yo estoy sintiendo, a cómo se tiene que adorar a Dios. Le digo como los caballeros, ¿cuántos de los caballeros han llorado en la presencia del Señor? No sean mentirosos. ¿Cuántos han adorado? ¿Cuántos han derramado sus lágrimas? ¿Cuántos han llegado al altar? No esperando que uno lo llame al altar, sino que en medio de la alabanza o en medio de cuando están dirigiendo, tú vienes al altar porque dices, Señor, yo necesito de ti. Es algo inexplicable que yo no te lo tengo que decir, te lo tiene que decir. Viene de tu corazón para hacerlo. Bendito Señor. Viene de tu corazón para hacerlo. Entonces, cuando llega una dificultad, no te quejes por la dificultad. Tú solamente di, Señor Jesús, tú lo llamaste todo. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Toma su palabra, créele a su palabra, y el Señor se encargará de todo. Señor. Pero si tú te empiezas a quejar, si tú te empiezas a preocupar, si tú te empiezas a renegar, si tú empiezas a murmurar, ahí no hay ninguna adoración, ahí no hay ningún adorador. La adoración de uno, hermano, es continuo. La adoración no solamente cae cuando caen las campañas. La adoración no solamente cae cuando uno de repente hay un servicio especial y cae el fuego de Dios. No, tu adoración, mi adoración debería de ser cada vez que nosotros venimos a los servicios, los martes, los viernes, los domingos. Siempre tú y yo tenemos que adorar al Señor. No adorarle cuando ya todos nos caen encima. No, en las buenas y en las malas tenemos que adorar. Señor, aleluya. Amén. Dice, adorar no puede producir una actitud de indiferencia, o se alegran por lo que escuchan o se molestan. Los verdaderos discípulos de Jesús pueden con sus oraciones y cánticos convertir un patio de muerte y una puerta del infierno en un santuario y una puerta del cielo. ¿Es verdad? El lugar no es el que santifica a la persona, sino la persona que santifica el lugar. No se hace difícil cantar alabanzas en un lugar que está destinado para ello, e incluso está protegido. Sin embargo, solo un verdadero discípulo de Jesús, lleno de ¿qué? De su Espíritu Santo y dotado de su gracia, puede ¿qué? Cantar y alabar en una prisión encadenado y después de haber sido azotado. ¿Será que si nosotros nos meten en una cárcel, hermanos, y nos empiezan a azotar, vamos a cantar? Bendito Señor. ¿Será? ¿Será que el Señor tiene que permitir que esos tiempos regresen de nuevo para que nosotros podamos aprender a adorarle? Santo Rey. Porque a veces cuando todo va bien, no adoramos. Es simplemente una rutina, es simplemente una tradición. Ahí no pasa nada. Pero cuando nos caen bien cortitos, Bendito Señor. cuando los cristianos están siendo perseguidos,
Ahí ya uno quiere verdaderamente ser lleno del Espíritu. Precioso. Ahí ya uno quiere verdaderamente meterse con el Señor. Ahorita que tú y yo estamos bien, tú y yo estamos sanos, tú y yo tenemos libertad, es el momento de aprovechar en el lugar de secreto y buscar y adorar al Señor. Aleluya. Solamente así nosotros vamos a ser fortalecidos. Solamente así nuestra fe va a ser fortalecida, porque nosotros no dependemos de nuestra fuerza, sino que dependemos de la palabra. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra así: el verdadero adorador no espera que los micrófonos y las luces se enciendan para dar su mejor adoración. Porque eso siempre ha sido el caso en estos tiempos. Yo miro a muchas personas que tienen, por ejemplo, cara bonita cuando tienen el micrófono. Quieren demostrar que pueden adorar. Pero cuando se les quita el micrófono, ¿dónde está la adoración de ellos? Señor. ¿Dónde está nuestra adoración, hermanos? Por ejemplo, aquellos que están activos cuando se les da el privilegio, pero cuando ya no tienen privilegio, brillan por su ausencia. Santo Rey. ¿Qué juego estamos jugando nosotros? El adorar. El adorar es algo esencial, hermanos. El adorar no hay que esperar para que nos den un micrófono, no hay que esperar para que nos den un privilegio. En todo momento, tú y yo tenemos que adorar. Señor. Aquí les voy a dar la prueba a ustedes. ¿Cómo yo sé que ustedes adoran? Miren, hermanos, si ustedes están en la, ¿cómo se llama? En la regadera, en el baño, y empiezan a cantar. Ahí están. Ahí están. Ahí ustedes están cantando. Ahí es lo bonito, porque usted está cantándole al Señor. Usted está, y así como ustedes cantan en el baño, así deberían de cantar acá. Aleluya. Así debería de ser. Precioso No sé. Rey. En el libro de Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice. Nota número 1, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que primero tenemos que tener la fe. Después, del conocimiento de Cristo, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, cuando ya tenemos todo esto, el conocimiento, la fe, entonces eso, cualquier problema, cualquier dificultad, la fe que tenemos es la que nos va a activar. Porque situaciones, problemas, por ejemplo, Pablo cuando estaba en dificultad, él estaba alabando. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a ser un adorador? Es la fe. Después de que tenemos la fe, tenemos la convicción, la certeza que Dios en cualquier momento nos va a librar. Entonces, cuando ya tenemos la fe, el conocimiento, eso nos motiva a estar constante en la alabanza. Pero si no tenemos fe, cualquier problemita que nos venga nos va a desmotivar, porque vamos a ver los problemas y nos vamos a enfocar en los problemas. Entonces tenemos que crecer en fe, en el conocimiento, para llegar a esa plenitud del varón perfecto. Y cuando ya estamos en esa plenitud, en todo tiempo, pruebas, luchas, dificultades, vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo es que nosotros recibimos fe? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay tantas personas que no tienen fe? Porque no leen la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír. Por eso cuando yo los escucho a ustedes, Señor, aumenta mi fe. Usted no tiene que decir aumenta mi fe.
metes en la palabra, ahí su fe va a crecer. Ahí su fe va a crecer. Pero si usted está esperando para que Dios se aparezca a usted cuando le está diciendo que por medio de su palabra, nada va a pasar. Si tú y yo queremos que Dios obre en nuestra vida cuando algo está pasando en una situación, nosotros nos tenemos que meter a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes sinceramente leen la Biblia diariamente? Levante la mano. Bendito Señor. En la Ahí computadora. está el problema. No hay que esperar para que venga el día del servicio para que yo pueda leer la palabra. No hay que esperar cuando me toque a mí a predicar para leer la palabra. No tengo que esperar para cuando me toque la lectura yo leer la palabra. Por eso es que muchas iglesias no tienen fe, porque no leen la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, te voy a decir que cuando te llegue el problema, a ti no te va, ni le vas a hacer caso al problema. Tú te vas a enfocar en lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es veraz. Dios no es mentiroso. Si su palabra lo dice, Él lo va a cumplir. Amén. Así es. Pero si tu cerebro de cacahuate no lee la palabra, entonces no esperes ninguna fe. Yo había predicado de esto. Una fe viva y una fe. ¿Qué tiene usted? Aleluya. Amén, Dios le bendiga. Todo lo que el hermano está diciendo es correcto, amén. Yo solo quiero agregar un comentario. La palabra de Dios dice en Juan 4:23, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo muy difícil, más que todo, amén, viendo las redes sociales, que se puede dar cuenta uno de todos los que a veces creen que están adorando a Dios. Hay un grave problema que la mayoría de personas, la mayoría de iglesias cree que está adorando a Dios. Ha salido una señora loca ahí que mueve masas de gente y ellos creen que están haciendo lo correcto. Ellos creen que están adorando a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, como dice la palabra de Dios, que no engañamos a nosotros mismos. Señor. La adoración no se restringe solo a la iglesia, sino que es Precioso, en todo lugar. precioso. Y la adoración no tiene que si es alto, que si es bajo, que si se ve o no se ve. Acuérdense de Ana. Ana no se veía, dice que apenas sus labios movían, ¿verdad? Entonces, Pablo y Silas estaban en un lugar que no era la iglesia. El punto es, en la iglesia aprendemos para afuera, amén. Y el punto que quiero decir, amén, de este versículo es espíritu y verdad. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es ser espiritual? Tener más de Dios y menos de nosotros, amén. Que cuando se nos presenta la situación, escojamos lo que a Dios le agrada. Eso es ser espiritual. ¿Y qué es verdad? Es ser genuino en la adoración. Porque muchas veces, hermano, esto se vive, amén, en muchos lugares. La adoración es una apariencia. No estoy en contra de las lenguas, oígase bien. Yo creo fielmente en el don de lenguas, amén. Creo fielmente en todos los dones. Pero muchas veces es una apariencia, la tembladera es una apariencia, la pompa es una apariencia. Y eso no es adorar a Dios verdaderamente. Eso es estar fingiendo algo que no tiene, nomás para verse espiritual. Pero espiritual es aquel que sabe decidir lo correcto en el momento que se le presenta, amén. Y algo que está en la guía, amén, me gusta mucho esto que dice, va de la mano algo con lo que el hermano decía, dice, adorar, afirmación fundamental, adorar debe procurar tener una actitud bíblica. Y muchas veces está adorando al templo, pero no a Dios, casi como los judíos, amén, a veces hasta en las alabanzas, muchas veces se está teniendo una actitud no bíblica y el desconocimiento hace que todo suene bonito, como lo que les decía, está pasando ahorita, hace que todos se muevan, hace que todos aparentemente adoren a Dios, amén. El otro versículo que está en Efesios 5:19, cánticos espirituales, amén, tienen que ser bíblicos. Y el otro que dice Colosenses 3:16, para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Y al final dice, en himnos y cantos espirituales, lo vuelve a basar ahí, amén. Entonces, no todo lo que se ve es de Dios. Esa es la realidad.
Hay un mover muy fuerte de apariencia y la verdadera adorador Dios lo conoce. No necesariamente porque se vea, sino porque vive una vida acorde a la voluntad de Dios, adentro o afuera, 24/7. Amén. Sí, es verdad. Hay que añadirle allí porque nosotros estamos viviendo en un tiempo de carisma. Y esta carisma, hemos mirado gente que sabe hablar en lenguas, saben que danzar, saben que dar en la libertad del espíritu, pero cuando uno los mira a ellos, bíblicamente hablando, miramos a algunos que cargan tatuajes, cargan aretes en las narices, en la lengua, en los labios, se visten muy vanidosamente. ¿Dónde habita allí el espíritu si estamos adorando en espíritu y en verdad? Hay una carisma que, especialmente de mi generación y la generación después de mí, que ellos les encanta la bulla, les encanta la emoción. Tanto así que ellos se han olvidado que hay que ir a la Biblia para ver de qué se trata el adorar en espíritu y en verdad. Y es muy triste porque ya en estos tiempos hay un montón de cantantes. Y no digo ni las alabanzas, porque ni son alabanzas ni son himnos espirituales. Las canciones que ellos sacan no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Y uno dice, se escucha bonito la alabanza, pero uno que sabe adorar a Dios conoce lo que es y lo que no es de Dios. Se sabe. Y me gusta lo que dice hermana Carmen, porque mire, en Juan 4:23, aquí Jesús se está acercando y le dice a la mujer samaritana, le empieza a decir, ¿verdad? ¿De dónde viene ella? ¿Quién es ella? En el versículo 19 le dice, le dijo a la mujer, Señor, ¿te parece que tú eres profeta? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, viene Jesús para decirnos a nosotros y decirle a ella que todo lo que se había hecho en el Antiguo Testamento, o sea, las tradiciones de ellos que eran de adorar en el monte Gerizim, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, y después miramos que los judíos adoraban en Jerusalén, porque allí moraba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento adoraban muy diferente. En el Antiguo Testamento, hermanos, la adoración de ellos era una adoración que se trataba de lo físico y no de lo espiritual. Acuérdense, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba con los santos, nomás moraba con los reyes, con los profetas, con los sacerdotes, o si Dios había asignado una tarea a alguien, el Espíritu Santo caía sobre ellos. Pero el pueblo no sabía qué era tener el Espíritu en uno mismo, tal como nosotros lo tenemos. Por eso es que ellos en el Antiguo Testamento adoraban ¿con qué, hermanos? ¿Con qué? Con danzas. En Éxodo 23:17 nos dice a nosotros que los varones tenían que ir a presentarse al templo. ¿Por qué? Porque al templo estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios no está como ahora nosotros, que mora en qué? Nosotros. En nosotros. Entonces Jesús le está diciendo, mira mujer, ni la manera que tú adores, ni la manera que tú estás adorando,
ni la manera que los judíos están adorando en Jerusalén es la manera de adorar al Padre. Porque ellos espiritualmente estaban muertos. Por eso, tú miras hoy en estos tiempos, tenemos grupos de danza. Dígame, hermanos, ¿eso es adorar en espíritu y en verdad? No. No lo es. Eso fue para el Antiguo Testamento. Porque Jesús le está diciendo a la mujer aquí, oye, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, ni tu manera de como ustedes adoran, ni en Jerusalén, ni tampoco como adoran los judíos, van a adorar al Padre. Le está diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero si tú y yo miramos esta parte que nos está diciendo, no podemos ir al Antiguo Testamento y adorar a Dios como ellos hacían y ser verdaderos adoradores. La danza, el grupo de danza, las luces en los altares, eso es una mímica del Antiguo Testamento, hermanos. Pero eso no es la manera de adorar a Dios. Ellos no habían nacido de nuevo. Dicen, la salvación de los santos del Antiguo Testamento no fue completo hasta la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Señor. Nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros hemos de adorar en el poder del Espíritu. Señor. Ellos no tenían el dicho privilegio de tener el Espíritu todos los días de su vida como tú y yo lo tenemos. Porque cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, mora en ¿qué? Templo. En nuestro ¿qué? ¿Qué es que esto que es para nosotros? Templo del Espíritu. Es el templo. Entonces, las danzas que muchas iglesias hacen están adorando como en el antiguo, pero no es conforme Jesús está diciendo. Porque la danza es en la que, en la carne. Hermano Junior. Quería dar un poco de contexto del versículo 22 y 23. En sí no está hablando de las formas en cómo adoran, sino que está hablando del lugar, porque había un desacuerdo entre los americanos y a dónde se iba a adorar, y entonces ella se preocupaba, su preocupación de ella era de cómo vamos a resolver este problema que tenemos entre samaritanos y los que adoraban en Jerusalén. Y Jesús le estaba diciendo a ellos, por eso le dice que los que le adoran, dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le está diciendo a ellos que ya llegó el tiempo donde no va a ser en este monte o en este monte, sino que la presencia del Señor será accesible donde quiera que estemos. Y es el contexto un poco del versículo. Por eso dice que la adoremos en espíritu. Cuando dice en espíritu, a ver, pensamos como el movimiento del Espíritu Santo o en ese sentido, pero sino que está diciendo que la presencia de Dios, la adoración es en todo lugar. No solamente, ya no era en un monte o en este monte, sino que en cualquier lugar que andemos, y lo estamos viviendo ahora, y hay cristianos en todo el mundo, y todos tenemos acceso al Padre, y eso es lo que se refiere ese versículo. Nomás quería dar un poco de contexto a ese versículo, amén. Sí, porque está diciendo ahí, adoraréis, y nosotros estamos hablando de adoración. ¿Cómo adoraban ellos? Sí, ellos tenían sus lugares, pero nosotros también tenemos que enfocarnos en que en la adoración, ¿a quién? ¿De dónde viene esta adoración? ¿Quién trajo esta adoración? Porque yo les digo a ustedes, ¿es correcto que la iglesia de hoy tenga danzarinas y grupos de danza? ¿Sí o no? No. Conforme a la palabra, aquí nos están diciendo que ni en ese monte ni la manera como Jerusalén va a ser la cosa, sino que va a ser en espíritu y en verdad, porque ahora tú y yo tenemos acceso
a la presencia del Señor, porque nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Pero el danzar no es el danzar que ellos hacían en el Antiguo Testamento, que está hablando aquí en adorar el Espíritu y en verdad. Ahora aquí es donde nosotros tenemos que entrar aún más en profundo. ¿Qué dice en 1 de Timoteo 2:8? Precioso Rey. 1 de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Estamos hablando del lugar. En todo lugar. ¿Y qué tiene que hacer uno? Levantando manos santas. ¿Levantando qué? Manos santas. Sin ira ni contienda. Si usted se fija con el apóstol Pablo y Silas, dice que ellos estaban cantando himnos a Dios. ¿Dónde en la Biblia nos da a nosotros enseñanza de cómo es que nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad? Pues aquí hay un ejemplo. Nos está diciendo a nosotros que levantando manos santas, adorando, cantando himnos, aquellos himnos preciosos, y como el himno que nosotros tocamos hoy, es la manera de adorar a Dios. Pero no es cualquier himno, como dice nuestra hermana Carmen, como muchos músicos, grupos que ellos nomás tocan por la inspiración, no del espíritu, sino de la carne. Miramos aquí la diferencia en que nosotros en adorar en espíritu y en verdad, esto se tiene que basar en lo espiritual, no en lo carnal. La adoración de ustedes, los que gimen en el espíritu, es una manera de adorar. Los que levantan sus manos, es una manera de adorar a Dios. Fíjese que en el Nuevo Testamento ni dicen de aplaudir. Porque aplausos los mundanos pueden aplaudir. ¿Ha mirado con usted su partido de fútbol? Su grupo favorito está ganando. O cuando usted está mirando algo político, aquel político, y cuando usted escucha que dice algo bonito, eso no es adorar en espíritu y en verdad, porque ellos lo pueden hacer. Distinguiendo a nosotros aquí, adorando nos está diciendo con cánticos, himnos espirituales, en el gemir, en el espíritu, y todavía nos dice en el día de llenarnos, tener la llenura del espíritu. Amén. Así es como nosotros adoramos. Ahora, tú y yo tenemos que aplicarlo. Si nosotros no lo aplicamos, entonces de nada nos sirve. Adorar, cuando tú adores, levanta tus manos y canta himnos. Señor. Si tú, cuando yo estoy tocando, estás así, no pasa eso no es nada. adorar en espíritu y en verdad. Si en la alabanza de la adoración está derramándose el Espíritu Santo y tú estás como te coloques, No pasa nada. eso no es adorar en espíritu y en verdad. No lo ves. No lo ves. Hermanos, y saben que sí hay una confusión, y sí lo hay, porque a veces tenemos ministros que, algunos que les gusta correr. Es bonito correr. Es bonito correr. Pero yo digo, tanto que tienen de correr. Yo digo tanto de correr porque a veces es un desorden. ¿Me van a entender el por qué? Entramos. Yo estoy predicando y de repente hay un hermano o una hermana que están hablando en lenguas. ¿A quién se le da el dicho privilegio de ministrar? ¿Al hermano o la hermana que está hablando en lenguas o el que está dando la enseñanza? Bendito Señor. ¿Quién está usando el Espíritu Santo en el momento? Al que está dando la enseñanza. Al que está dando la enseñanza. Ahora
si la hermana o el hermano está empezando a interpretar, es diferente. Es muy diferente. Pero si solamente es el hablar en lenguas, entonces tiene que bajar el volumen. No tiene que caer en silencio, sino bajar el volumen. Bajar el volumen. Porque eso es lo que hace que el Espíritu Santo pueda fluir. Ese es el problema de nosotros, que nosotros no sabemos cómo es que el Espíritu Santo fluye. Nosotros decimos que el Espíritu Santo fluye, pero el Espíritu Santo no fluye nomás así. Hay instrucciones de cómo. Si usted mira a una persona que está danzando y empieza a mirar que empieza a tirar las sillas y empieza a pegarle a medio mundo, ¿es del Espíritu, sí o no? No. Es un desorden. ¿Qué silencio con ustedes? Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Hermano Dani. Yo creo de que el adorar al Señor, pues, es adorar al Señor, ¿verdad? Y todos los que vienen a la iglesia y todos sabemos de que venimos a eso, a adorar al Señor. Sabemos que para eso es puesta esas cuatro paredes y todo, ¿verdad? Pero también sabemos de que cuando entramos por esas puertas, nosotros tenemos que entregarnos al Señor. Como tú dices, no estar con las manos agarradas o los ojos abiertos, viendo que mi hermano está a la paz y me pongo a orar, quiero pensar que me da vergüenza y todo eso. Pero todo eso llega el momento cuando el Señor te toca y te va a hacer derramarte en la presencia de Él. Entonces es cuando tú vas a hacer la locura que el Señor te pone para que de la llenura, todo eso. Okay. Pero también cuando el grupo de alabanza está tocando, un grupo de alabanza también no tiene que someterse a tocar para el pueblo, sino que tiene que tocar él también adorando al Señor. Porque si ellos están tocando nada más para hacer un show, para hacer cosas de todo, de nada sirve de que se maten haciendo, tocando todo, si no van a transmitir la adoración. Entonces, primeramente tiene que ser el grupo, no primeramente, sino que todos, ¿verdad? En una sola vez. Pero primero el grupo tiene que adorar al Señor para transmitir esa presencia. No digo de que el grupo no lo haga, es una suposición que estoy poniendo, ¿verdad? Pero también tiene que ser el vaso que está abajo, tiene que recibir también esa oración. Porque si no la recibe, entonces ¿sabe? Eso está fuera de lugar. Mire, ¿cuántas veces ustedes han mirado que la gente está adorando al Señor y usted está nomás mirando? Cuando tú estás mirando y tú no te estás concentrando en el Señor, eso también contrista el Espíritu. Porque el Espíritu se quiere mover. Pero si tú estás nomás ahí, de metiche, metido en lo que no deberías estar, entonces, ¿cómo tú quieres que el Espíritu Santo vaya a fluir? Y tú sabes, cuando tú hablas en Espíritu y en verdad, eso no significa tampoco que tú nada más hablas en lenguas una vez y ya después todos los años ya paraste. Tú tienes que seguir continuamente, tú tienes que adorar continuamente. Aleluya. Tú tienes que levantar tus manos continuamente. Señor. Tú lo tienes que hacer. Tú puedes cantar, tú puedes darle la libertad al Espíritu, ¿sabes? Yo no entiendo, a mí me ha tocado gente que a veces les gusta participar, les gusta hablar y nunca han experimentado de lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a hablar de algo que nunca hemos pasado? No se puede, no se puede. Entonces, en adorar al Espíritu, bíblicamente, estamos mirando aquí que cánticos, himnos espirituales. Gracias, Señor. La música es importante, sí, pero sabes, a veces la música nos puede engañar. ¿Cuántos de ustedes cuando hemos tocado hasta sienten escalofrío? Es porque está buena la música, ¿verdad? Bendito. Sí, hay momentos cuando uno tiene Señor. escalofríos. O puede ser por el espíritu o puede ser solamente por la Emoción. música. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Pero el adorar, hermanos, mire, en lo espiritual toma más tiempo, pero toma más, ¿cómo se puede decir? Más estudio para entender. Le puedo hablar lo general. Yo quisiera darle más, porque la verdad, uno se tiene que profundizar. Porque si ustedes me dicen que es adorar en espíritu y en verdad, ustedes me lo pueden decir como ustedes piensan, pero bíblicamente, ¿cómo es? Bendito sea.